Muy buenas tardes, somos el grupo número 2 y el nombre de los alumnos son Cuitlava Flores Muñoz y Víctor Alberto González Orozco y vamos a hablar acerca de los ecosistemas acuáticos. Buenas tardes. Las principales características de los sistemas acuáticos, en este caso los ríos, como bien sabemos, los ríos son corrientes de agua que persisten en el tiempo y que fluyen con continuidad en una sola dirección. Las características de la cuenca del río junto con su clima, en este caso lo que es la temperatura y las precipitaciones, determinarán la vegetación de estos, ¿no? Los principales productos primarios de biomasa en los ríos son dos: las algas, que viven en suspensión en la columna del agua, y los musgos, los líquenes y las plantas vasculares, ¿no? Son las principales productos primarios que podemos encontrar en la biomasa de los ríos, ¿no? Como podemos ver, ahí se muestran unas imágenes de la fauna que se presentan en los ríos. Como bien sabemos, los ríos cambian a lo largo de su recorrido. Los tramos altos, medios y bajos de estos presentan diferentes características y por consiguiente presentarán diferentes comunidades de especies y procesos. Los tramos de un río son tres tipos: un tramo alto, un tramo medio y un tramo bajo, como lo podemos ver en la figura que está en esa diapositiva. El tramo alto, cerca del nacimiento de los ríos, se presenta en donde se tiene grandes pendientes, hay una poca profundidad, anchura y su caudal. También se encuentran sustratos gruesos y se tiene un flujo turbulento. Es aquí donde las partículas de agua se mueven caóticamente, o sea, muy rápidamente, debido a su gran caudal. Y otro punto es que a veces en esos tramos altos la luz es muy escasa debido a la vegetación que se encuentra cerca de los ríos, y por lo cual dificultan la producción primaria en ese tramo de los ríos, ¿no? Continuando con la siguiente diapositiva, el siguiente tramo es el tramo medio, como ya se mencionó. En este tramo, pues bueno, se ganará profundidad, anchura y un caudal. Se tienen sustratos en donde estos se vuelven finos. El flujo pasa a ser laminar. Todas las partículas de agua se mueven en el mismo sentido. La temperatura del río aumenta. Se supone que las aguas han recibido mayor radiación solar al estar, más bien al ensancharse el cauce, y las condiciones lumínicas para la producción primaria mejoran, ¿no? O sea, aquí ya en este tramo es donde, bueno, van mejorando las condiciones para tener un crecimiento de especies y de vegetación. El tramo bajo, que es el otro tramo, como se vio, el último tramo que tienen los ríos, en ese tramo bajo se tiene demasiada profundidad, los sustratos se vuelven más finos, se tiene gran cantidad de sedimentos, y aquí es donde hay poca luz, o la poca luz que llega al fondo a la cuenca es muy mínima, ¿no? Esas son de las principales características que cuenta los tres tipos de tramo en los ríos. Una de las características importantes de los ríos es el régimen hidrológico, que engloba toda la variabilidad temporal de la cantidad de agua en el ecosistema del río, lo que significa que dependen de la frecuencia de crecidas, sequías, magnitudes,
y duración, entre otras. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, en nuestro país existen alrededor de 50 ríos principales, donde las cuencas de captación se encuentran en las vértices, como son el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, junto con el Golfo de México y Mar del Caribe. Y en el vertiente interior, los ríos desembocan a lagos interiores, ¿no? Aquí se puede ver un mapa de los principales ríos y lagos que tenemos en nuestro país, gracias a las conexiones que se tienen a través del Océano Pacífico, del Océano Atlántico junto con el Golfo de México. Y bueno, ahí podemos ver toda la red de ríos que tenemos en nuestro país. La abundancia de los ríos de México está regida por la heterogeneidad de las condiciones topográficas, fisiográficas y climáticas de nuestro país. El 65% de nuestro país es un terreno montañoso, del cual en la siguiente gráfica lo podemos ver. Se encuentra o está dividido en tres tipos: desértico y árido, que es un 31%, perdón. Semiárido, que tiene un 37%, es el más, el que abunda más. Y tenemos un terreno subhúmedo y húmedo. Entre las 320 cuencas hidrográficas que posee nuestro país, se encuentran más de 14.000 cuerpos de agua, en su mayoría artificiales. Se tiene por ahí casi un 84%, son menores a 10 hectáreas, y también 70 lagos naturales con una superficie mayores a las 10 hectáreas, ¿no? Así es como está conformado gran parte del terreno en nuestro país, ¿no? Como lo vimos en la gráfica. En la siguiente diapositiva podemos ver que nuestro país está dividido en dos provincias biográficas, lo que se llama la faja volcánica transmexicana, la cual esta biografía está dividida en dos, lo que es la neártica y la neotropical. La faja volcánica transmexicana recibe el nombre de provincia volcánica transversal y está caracterizada por tres aspectos fisiográficos. El primero de ellos es que tiene una altitud de más de 1500 metros, tiene un número considerable de depósitos lacustres y se tiene volcanes activos, ¿no?, que están en procesos de erogénicos, ¿no? De esas características hacen de esta región la más variada en cuanto a tipos de clima y vegetación en nuestro país. En esta zona se encuentran las comunidades vegetales acuáticas de agua dulce y de clima templado más extensas, representados por micro o por macroalgas, ¿no? Y como lo vemos aquí en el mapa, pues bueno, aquí está la región ártica y la región neotropical. En la siguiente diapositiva, en nuestro país, el 60% de los peces se encuentran en agua dulce, en lo que se refiere a la zona norteamericana, lo que equivale al 6% total a nivel mundial. De las familias con mayor número de especies endémicas, 5 se encuentran en estas zonas, como son las lampreas, lo que son las godeídos, las carpas, los charales y pescados blancos. Y por último lo que tenemos son los peces pesilidos, ¿no? Y bueno, como podemos ver aquí se encuentran imágenes de los peces que se encuentran
en los ríos de agua dulce, ¿no? Que tienen presencia en lo que es la zona norteamericana, ¿no? De lo que es nuestro país, ¿no? Por lo cual nuestro país tiene muchísima gran variedad de fauna y de flora a nivel mundial y grandes recursos naturales, ¿no? La siguiente diapositiva. En México, los ecosistemas acuáticos de la faja volcánica transmexicana, perdón, son una parte vital de la ruta central de las aves migratorias que vienen ahora sí, de los países vecinos del norte, como es Canadá y Estados Unidos. Entre las familias de aves migratorias y residentes, se presentan las siguientes, ¿no? Como son los Podicipedidae, Alcedinidae, y bueno, perdón por la pronunciación, pero bueno, estos son los diferentes tipos de aves migratorias que se tienen en nuestro país y como lo podemos ver en las figuras, ¿no? Como son desde patos, garzas, y los diferentes tipos de aves que llegan a nuestro país a través de la migración, ¿no? En Chapala inverna una comunidad muy importante de pelícanos blancos y en Saluya otros importantes aves como son los gansos blancos, ¿no? Que su nombre científico son Chen caerulecen. Disculpen un poquito la pronunciación, pero sí, son, de alguna otra forma son, más que nada son los nombres científicos que se tienen, ¿no? Y esas son la variedad de especies que tenemos en nuestros diferentes ríos, gracias a las características que se tienen de los ríos en nuestro país, ¿no? Que son de gran variedad y de diferente diversidad, ¿no? Y nuevamente, pues bueno, como sabemos, nuestro país es un gran país muy rico en recursos naturales. Ya por último, hablando referente a lo de los ríos, de los principales ríos que se tienen en México, de acuerdo a la diversidad de peces, se tienen 4 ríos principales. El Pánuco, que tiene un 75% de especies. El río Lerma, que tiene el Lerma Santiago, perdón, con 57 especies, lo que equivale a un 58% endémicas. El río Coaxacualcos con 53 especies y el río Papaloapan con 47 especies. Y bueno, lo vemos ahí en la gráfica de PAI, cómo están distribuidos este porcentaje el porcentaje o el de especies que tenemos, ¿no? De los sistemas lacustres más importantes por su diversidad y su alto número de endemismos, tenemos los siguientes: lo que es el lago de Chapala, los lagos cráter de la cuenca de Oriente en Puebla, el lago de Catemaco y la laguna de Chinchacanam y el lago de la Media Luna, ¿no? Como vemos, nuestro país, pues bueno, tiene mucha diversidad referente a recursos naturales, ¿no? Por lo que es uno de los países más importantes a nivel mundial en muchos tipos de biodiversidad que tenemos, ¿no? Sería la parte que desarrollé referente a los ríos y bueno, sería todo de mi parte, su servidor Cuitláhuac Flores. Muchas gracias. Ahora bien, los océanos en la actualidad. Una inmensa masa de agua cubre más del 70% del planeta Tierra y es posiblemente el lugar donde habitaron los primeros organismos con vida. El océano mundial es el único océano pleno de riquezas naturales, de bellezas resplandecientes y de seres extraños y comunes en sus recursos invaluables. Un océano es un cuerpo de agua salina de tamaño mayor al de un mar. Se considera que existen
un océano mundial que contiene unos 1.35 mil millones de kilómetros cúbicos de agua y representa el 97% de toda el agua en la Tierra. Aunque más del 95% de los que pertenecen bajo el agua están inexplorados y constituyen aún misterio en el hombre. Y bueno, aquí podemos ya, después de haber pasado la época de la Pangea, cuando ya los continentes se empezaron a formar, bueno, se empezaron a crear nuevos océanos. Tenemos lo que es el Océano Pacífico, posteriormente el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, bueno, ya la parte del Océano Pacífico, que termina ya por Asia y Oceanía, el Océano Índico, y bueno, en la parte norte tenemos el glacial ártico y en la parte sur el glacial antártico, que ahorita también vamos a ver un poquito acerca de esos océanos y bueno, cómo se conforman y cuánta parte de superficie tienen. Continuando con la riqueza de los océanos, bueno, aún hoy es posible que existan especies más antiguas de las que se creen. La vida marina es muy vasta y diversa y bueno, y realmente sorprendente. Muchos biólogos creen que unas 500.000 o hasta 5 millones de especies marinas no han sido descubiertas. Queda entender que por lo menos apenas se ha explorado menos del 5% de nuestros océanos. Cada océano contiene características completamente diferentes, temperatura, salinidad, recursos naturales muy específicos de cada uno. Y bueno, también aunque no se crea, poseen montañas submarinas, cordilleras y especies animales y vegetales, minerales y bueno, una vasta riqueza. El océano es morada de animales o de especies más bien muy grandes, como es la ballena azul, y especies pequeñitas, como es el plancton y el krill. Y bueno, pues grandes cantidades de peces y que sirven de alimento para el humano, especies de ahí también de marinas y terrestres. Ahora bien, aquí tenemos una tabla de cómo se van del océano más que tiene la mayor superficie en kilómetros hasta el océano que la tiene menos. En primer lugar tenemos el océano Pacífico, posteriormente el Atlántico, le sigue el Índico, el Ártico y el Antártico. Y ahora bien, una representación gráfica del volumen en porcentaje de cada océano, pues podemos ver como lo veíamos en la diapositiva pasada, y la vemos en la tabla. El océano Pacífico es el que tiene el 47% de la superficie de todo el planeta, ¿sí? Entonces, el que tiene menos, bueno, pues tiene apenas un 2%, y luego pues, un 4, 19, ¿sí? Y luego ya le sigue un 28, parece ser, y un 47%. Ya enfocándonos a la parte de nuestro país, bueno, tenemos lo que es el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que son los que nos proveen de recursos vitales, entre ellos la mitad del oxígeno y elementos, además de que mantienen circulando los flujos de energía y masas del agua que hacen posible la vida en la Tierra. Un océano saludable tiene ecosistemas diversos, hábitats fuertes. Sin embargo, el estado actual de nuestros mares está muy lejos de esta situación. O sea, desgraciadamente seguimos contaminando nuestros mares, nuestros ríos, lagunas, y bueno, todo eso va a desembocar en nuestros océanos. Entonces nosotros, como lo comentaba, tenemos dos, que sobre todo el océano Atlántico se ve un poquito no tan involucrado en nuestro país, porque bueno, tenemos lo que es el Golfo de México, tenemos al Mar Caribe, ¿sí? Y bueno, pero de todos modos el océano Atlántico hace que esos mares y el Golfo sean parte de él. Por eso también se podría decir que México está rodeado por estos dos océanos, que los vamos a ver un poquito más adelante y vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, continuando con las características del Océano Pacífico, su volumen de agua es de 714 millones de kilómetros cúbicos, ocupa un área aproximadamente de 161.760 kilómetros. Su punto más ancho se ubica a unos 5 grados norte y su punto más profundo corresponde a la fosa de las Marianas. La parte de la sal que contiene el océano es muy variable y bueno, pues depende del viento, precipitación y evaporación. Se considera que el valor más alto de sal corresponde al 3.5. Y bueno, un dato es que entre mayor cantidad de agua caiga, menor es su
su grado de sal, y a mayor evaporación, mayor concentración de sal. O sea, va dependiendo bastante, ¿no? Ya sea de que caiga mucha lluvia o de que está el sol en su pleno apogeo. La temperatura del Océano Pacífico está relacionada con las capas de agua, pues posee temperaturas completamente diferentes. Y bueno, las temperaturas medias se sitúan entre el rango de menos 1.4 a 30 grados centígrados en zonas cercanas al Ecuador. El Océano Pacífico Norte es más cálido que el Pacífico Sur, o sea, tiene variaciones de temperatura. Y bueno, tiene una gran cantidad de actividad volcánica y se dan violentos terremotos, ya sea que están rodeados por el cinturón del fuego del Pacífico. Y las corrientes superficiales del Pacífico Norte se mueven en el sentido de las agujas del reloj, mientras que en el Pacífico Sur se mueven en el modo contrario. O sea, también tiene mucho que ver en qué parte del Ecuador se vaya a tomar ciertas mediciones. No, no es lo mismo tomarlas en la parte norte que en la parte sur. Entonces sí tiene mucho que ver también inclusive que es el mismo océano, tiene características diferentes si es norte o sur, y bueno, pues la parte que lo define, bueno, es el Ecuador. Y características del océano Atlántico, bueno, es el segundo océano más grande del mundo. De los cinco océanos, al parecer es el de más reciente formación. Los antiguos griegos tenían la creencia de que se trataba de un enorme río que rodeaba el mundo. En ocasiones se le llama Atlántico Negro por el papel que fungió en la historia de la población de piel oscura y que a menudo viajaba de África a América por vía marítima. Y bueno, en el 2013 se descubrió una grieta en la corteza terrestre que se presume la unión física de futuras de América y Europa, y la desaparición de este océano en unos más o menos 220 millones de años. O sea, pudiera ser que se vuelva a unir las cortezas terrestres, y bueno, podría desaparecer este océano, pero ya no nos va a tocar, a lo mejor ni a nuestros hijos, ni a nuestros hijos de los hijos, no sé, pero bueno, esa es la teoría que se está manejando, ¿no? Que en 220 millones de años, bueno, pues se pueda desaparecer. La flora y la fauna en los océanos, bueno, pues como vimos en el inicio de la presentación, es muy vasta, ¿no? Y pues apenas tenemos menos del 5% explorado, pero lo que sabemos es de que existen gran cantidad de algas, de hasta colores, formas, tipos de vida, que se dan en un ambiente microscópico. Hay otras que, bueno, son de algas gigantes, como es conocida como el sargazo o el kelp. Y las algas marinas se diferencian de las plantas superiores porque crecen de tallos, hojas, raíces, sistemas vasculares verdaderos. En lugar de esto, se anclan a objetos sólidos mediante un órgano llamado apterio o áptero, y absorben los nutrientes directamente del agua, fabricando su alimento a través de la fotosíntesis. Y bueno, básicamente se pueden clasificar en tres grupos, que es las algas pardas, conocidas también como geofitos. Entre estas algas es posible encontrar alrededor de 1500 especies, que son algas de mayor tamaño y viven preferentemente en zonas agitadas de los mares polares, aunque hay algunas que se encuentran en las profundidades oceánicas. En segundo lugar tenemos lo que es las algas rojas. Con este nombre se conocen a un grupo de algas con más de 3000 especies. Estas algas se caracterizan por tener pigmentos de diferentes colores, pero se les caracteriza un poco más por el color rojizo, debido a que se enmascaran del color de la clorofila. La mayoría de estas especies crecen cerca de las costas tropicales y subtropicales. Y bueno, para finalizar, tenemos las algas verdes, nombre que reciben de los miembros de una división de algas que suman entre 6000 y 7000 especies. Se les conoce con el nombre de algas verdes o clorofitos, debido al intenso color que otorga la clorofila A y B. Este tipo de algas se encuentra entre los organismos más antiguos, que los científicos los consideran las predecesoras de las plantas verdes terrestres. Y la primera alga verde apareció en el registro fósil de hace unos 2000 millones de años. Y bueno, parte de lo emocionante y de la riqueza que hay en nuestros océanos es que podemos ver inclusive colores. ¿Sí? Muchos podrían pensar de que como no les da la luz del sol, o sea, directamente, así como a nuestras plantas que vemos en los patios, en los jardines, no sé, hay algas de color rojas, verdes,
y podemos ver inclusive especies marinas también de diferentes colores. Entonces influye demasiado el tipo también de en donde se encuentran, el clima en el que se encuentran dentro del océano. O sea, se podría decir que el océano por sí mismo tiene diferentes ecosistemas y cada especie, flora, fauna, este, tiene su característica de ese punto, ¿sí? Ya sea un color, ya sea un tamaño, una forma, pero sí realmente el océano, mucha gente puede llegar a creer que es el mismo océano en todos lados y no, ya lo vimos con el Pacífico, que depende mucho de donde se encuentre, si está arriba o al norte o al sur del Ecuador. Y aquí igual, depende mucho si está en costas tropicales o subtropicales, ya depende mucho su flora y su fauna. Entonces, de un solo ecosistema, se podría decir que el océano mismo tiene subecosistemas y eso hace que cada uno tenga su propio hábitat, su propio bioma, el que es lo que hemos estado viendo en sesiones pasadas. Entonces sí es bastante vasto y sí, realmente sí no hemos explorado ni siquiera la superficie del océano, nos falta demasiado y yo creo que con todos estos cambios climáticos pues sí sería considerable cuidarlos más, explorarlos más y ver realmente qué nos pueden enseñar, ¿sí? La vida marítima.